¿Lo encontraron? Bueno, vamos a leer la poderosa palabra de Dios. Dice así, Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Lea conmigo otra vez. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Que Dios bendiga su palabra, imparta fe y bendición. Oremos al Señor. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos y en la tierra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en esta preciosa mañana, proclamo a Jesucristo como poderoso gigante y declaro la manifestación de su poder a través de su palabra. Señor, que esta oración rompa los aires y llegue hasta el cuerpo y la vida misma de nuestro Señor. En su misericordia, Señor, acuérdate que somos polvo y que al polvo volveremos. Perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades y disponga, Señor, el corazón de su pueblo para oír su palabra. Permite que ella corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Oro por una generación que camine en integridad y por unos hijos dichosos después de nuestra generación. Bendito Padre, permite que esta palabra edifique a los padres y edifique a los hijos. Levante una generación diferente a la que están viendo nuestros ojos en este tiempo, porque estamos viendo miles de familias destruidas, Padre, por causa de la ignorancia y la falta de conocimiento de tu palabra. Señor, creo en que la palabra es una fuente de poder que trae cambios a las vidas de los oyentes en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que la exaltación del poder es de Dios, no nuestro, y la manifestación de su poder al corazón de los padres, Señor, que son temerosos a tu palabra, y oro por una generación bendita y dichosa después de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Jesucristo. Hermanos amados, quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me ha dado en este tiempo. Usted puede poner el título que quiera de estos tres para que escoja uno. El primero, el hombre íntegro. Cuando el hombre es íntegro, la descendencia es poderosa. El otro título que usted puede poner, padres rectos, hijos felices. Padres rectos, hijos felices. O el tercero, si usted quiere ponerle otro que no le gustó ninguno de los dos anteriores, puede poner este: padres injustos, descendencia infeliz. Padres injustos, descendencia infeliz. Y este mensaje es un mensaje que Dios me dio para la familia, para los padres, para que tengamos el conocimiento de cómo nosotros edificamos a nuestros hijos, construimos en nuestros hijos. Quiero leer ese mismo versículo. La Reina Valera dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hay otras versiones del mismo versículo que dicen así: el hombre justo, versión RBC, el hombre justo no se aparta de su integridad. Dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Vuelvo y lo leo. El hombre justo no se aparta de su integridad. Dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Hay otra versión que dice: los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Voy a leer otra versión. Dios habla hoy, dice: felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud
y honradez. Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y con honradez. Y la Nueva Versión Internacional dice: justo es quien lleva una vida sin tacha. Mire lo que dice: justo es quien ha vivido una vida sin tacha. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Que Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Ahora, escúchenme bien. Quiero decirle lo siguiente. La Biblia nos enseña en esta palabra que el hombre que camina en integridad, que el hombre que es justo, que no se aparta de su integridad, que los hombres quienes viven con rectitud y con honradez mientras están sobre la tierra, y esos son gente que lleva una vida sin tacha, dejan una herencia. Escúcheme bien, voy a poner esto así, es así de simple. Este proverbio pone en pie lo siguiente: es que si hay una generación de padres, si hay una generación de padres íntegros, la generación que viene, o sea, la que me precede a mí, los hijos míos o los hijos tuyos, van a ser hijos dichosos, felices, o van a seguir tus pasos. Mire, esto es una palabra que parece pequeña, pero tiene una gran amplitud y es poderosa. Primero, ¿por qué? Porque los padres de hoy en día, miren las generaciones que estamos viendo hoy. Hoy estamos viendo, usted ve las generaciones que estamos viendo en la calle, los hijos que estamos viendo hoy. Pero yo no culpo a los hijos, porque los hijos son el reflejo de lo que viven en casa. Mire, en esta semana oían una emisora, y en la emisora, ¿sabe qué decían? Decían, una frase que dijeron: los hijos no se pierden afuera, los hijos se pierden en casa. Y era una emisora secular. Los gobiernos no se atreven a decir, pero la gente está encartada. Están encartados porque la cantidad de riñas intrafamiliares que hay hoy en día, son miles las denuncias de lo que estamos viendo. Ahora, lo primero, quiero que usted sepa esto. Depende cómo los padres vivan su generación, la generación que lo precede será dichosa o será infeliz. Así de simple. ¿Por qué muchos de nosotros, hoy que ya estamos viejos, ancianos, tenemos canas y barba piojuda, mejor dicho, como usted lo quiera ver, pero ya hay mucha generación de hombres que tienen años y no son felices? ¿Por qué? Porque las generaciones que nos antecedieron no tuvieron una vida como para que nosotros estemos dichosos hoy en día. Eso es lo que está diciendo Proverbios. Camina en su integridad el justo. Ahorita le voy a definir lo que es la palabra integridad. Cuando un padre es justo, cuando un padre es íntegro, entonces lo que está trabajando ese papá para sus hijos, lo que está labrando es la felicidad de él después de que papá ya no esté. Y eso es lo que mucha gente no sabe. Los padres viven como si fuera la temporada de ellos. Y se les olvida que todo lo que ellos hagan, sea bueno o sea malo, va a recaer sobre sus hijos. Y de la integridad de un padre depende la infelicidad o la dicha de un hijo. Yo me quiero morir de la risa cuando veo a los padres que dicen que aman a los hijos y se consideran buenos padres porque les dan todo, pero nunca hacen nada por tener una vida íntegra, pero nunca hacen nada por tener una vida llena de arrepentimiento y decir: yo tengo que ser ejemplo para que mi hijo, cuando yo ya esté anciano o falte, la generación que me preceda sea una generación feliz.
sea una generación con herencia, sea una generación bendita, que reciba el fruto de lo que yo labré como papá. Y yo sé que a muchos padres no les va a gustar esta predicación, pero la falta de conocimiento hace que la sociedad de hoy en día esté tan pervertida que hoy los hijos bravean a los papás. ¿Pero por qué los bravean? ¿Pero por qué los exponen y los ponen al vituperio? Porque no son padres íntegros. Yo hablaba con mi esposa y yo le decía, mire, si a alguien toca darle fuerte cuando un hijo se comporta mal, es a los papás. Porque ¿de dónde sale las cosas que los hijos ven? ¿De dónde la felicidad de un hijo? ¿Y de dónde la infelicidad de un hijo? De lo que sembraron nuestros padres. Entonces, si el justo camina en integridad, lo que está preparando es la dicha, la alegría y el gozo para su próxima generación. Eso es lo que está diciendo el escritor a los Proverbios. Los padres no pueden seguir así de engañados. Hay padres que vienen y le dicen a uno, ay pastor, mire a ver usted qué hace con ese demonio. Y a uno le provoca decirle, pues que ese demonio lo engendró usted. Si este hijo suyo es un demonio, usted es Chucky. O yo no sé, o aliens. Porque si su hijo es un pequeño demonio, yo no quiero saber cuál es el monstruo de papá que tiene. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Pero es que mire, los padres labran el camino de felicidad o el camino de infelicidad de los hijos. Con una sola razón, de la manera como viven. Transmiten. Si los padres supieran que nuestro modelo a seguir son nuestros padres, que nuestro ejemplo son nuestros padres. Si usted es un papá que se levanta a los hijuetrancazos y todos los días da hijuetrancazos, cuando su hijo diga un hijuetrancazo, ¿por qué le pega? Si él recibió el trancazo de su papá. Nadie dijo amén. Los padres son el modelo. Imagínense, José era carpintero. ¿Y cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Entonces, si mi papá es un borracho, ¿después qué quiere? ¿Un monje? ¿Un cura? ¿Un pastor? Un borracho. ¿Usted le enseñó? Eso fue lo que usted sembró. Nadie dijo amén. Los padres quieren poner una bolsita y deberían darles pena y vergüenza. Es que mire, el caminar en integridad vale la pena. El ser un hombre justo, íntegro, vale la pena. Sobre todo si usted tiene hijos. Voy a definirle a usted la palabra integridad, porque muchos no la conocen. Es que los papás deberían de hacer una plana. Yo haría una cartulina de pared a pared y escribiría todo esto y me lo aprendería de memoria, si tuviera hijos. Integridad. Interesa moral significa, anote, entereza moral, perdón, no interesa, entereza moral. Inculpabilidad. Honorabilidad. Honradez. Honestidad. Respeto por los demás. Corrección. Responsabilidad. Control emocional. Mire todo lo que abarca la palabra integridad. Control emocional. ¿Control qué? Emocional. Oh, póngale cuidado a esto. Respeto por sí mismo. Puntualidad. Lealtad.
pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. Congruencia y firmeza en las acciones. Y por último, una persona íntegra es en quien se puede confiar. ¿En quién se puede qué? Confiar. Oiga, los hijos deberían de responderme en esto. Dígame si usted como hijo no siente alegría al saber que tiene un papá o una mamá en que usted puede confiar. Amén. Y si yo le pregunto a la mayoría de padres adultos que están aquí y los que me ven, les pregunto si pueden confiar en sus padres, y la respuesta, el 90% es no. Estoy seguro. Por eso es que la generación hoy está tan degenerada. Porque es que generación a generación la integridad se ha perdido. Camina en su integridad el justo. Eso ya la sociedad no lo tiene. Hoy la sociedad está en desintegración. Eso es lo que estamos viendo. En los colegios, en los pelados, en la calle. Usted no está viendo gente de este tipo. No lo estamos viendo. Ahora, mire esto. Padres, digan amén. Amén. Los que son papás. O sea, Dios no pretende que usted sea perfecto, pero que por lo menos haga el intento. Procure. Ahora, después de que usted tenga el conocimiento de lo que le estoy enseñando, escúcheme bien. Cuando la Biblia habla de entereza moral, es que si alguien tiene que cuidar la moral, son los padres. Y usted dice, ¿por qué? Pues tengo que cuidar la moral porque yo tengo testigos. ¿Quién está mirando al papá todo el tiempo? Los hijos. O sea, yo siempre estoy viendo la actitud de mi papá, estoy viendo la actitud de mi mamá, estoy viendo la actitud de mis padres. Entereza moral. Estoy viendo la moral de ellos, estoy viendo moralmente cómo se comporta cada uno de ellos. 1, 2. Cuando la integridad dice inculpabilidad, ¿de qué está hablando? Está diciendo que no haya nada que a ti te culpe. Que no haya nada porque tus hijos te señalen. Eso se llama inculpabilidad. Digan amén. Que no haya nada porque mi hijo me tenga que señalar a mí como padre. Que usted le diga a su hijo, no se robó, ¿usted por qué se robó eso? Esa chocolatina. Y el hijo le diga, ay padre, pues, y tú luego tú no robas. Es un ejemplo pequeño. Inculpabilidad, honorabilidad, honradez, honestidad. Esos términos son más conocidos. Cuando un padre tiene respeto por los demás, mire, es que de ahí parte. Cuando usted ve un hijo irrespetuoso que abre la boca así y va hablando lo que se le viene a la cabeza, ¿por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? Es mi pregunta. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le enseñó el despotismo? ¿Quién le enseñó el mugre, la palabra mala? ¿De dónde salió? Si usted a un hijo pequeño no le enseña a respetar desde que le volea la manito, si usted no le enseña a respetar desde que le volea la manito pequeña, imagínese cuando crezca que saque el guascazo y se lo pegue a la mamá. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, si usted no le enseña a los hijos desde chicos a respetar a los demás, respeto por los demás. Corrección. Mire, la corrección nace desde los mismos padres, cuando ellos mismos se corrigen, cuando se equivocan y cuando reconocen.
Hay padres que no reconocen que han fallado, ni que se han equivocado. No son capaces de decirle a un hijo, hijo, vea, perdóneme, yo fui el que le enseñé eso malo, hoy estoy arrepentido. Más bien prefieren perder lo que sea, pero no reconocer que se equivocaron en ninguna manera. Hijo, la responsabilidad. ¿Quién enseña a un hijo a ser responsable? Los padres. Cuando ellos ven que sus padres son responsables. Ahora mire control emocional, así es que parte de la integridad. Y le voy a decir por qué. Porque ¿qué estamos viendo hoy? Una generación de padres, una generación de padres, de malditos locos lunáticos, sin control. ¿Usted cree que yo estoy charlando? Mire las encuestas. Mire las encuestas. Vea, cómo estará la vanidad de este mundo y las cosas que estamos viendo hoy, que hoy salen y es que programas y es que de tal madre, tal astilla. Y ve uno unas viejitas vistiéndose como jovencitas y hacen unos ridículos y uno dice, hombre, qué pesar, ¿de dónde sale tal desadaptación? Y después si la hija sale igual, de tal madre, tal astilla, pues salen iguales. Iguales de locas, iguales de pervertidas, iguales de todo lo que usted quiera. Y usted dice, hombre, pero yo no estoy aquí para calificar cómo se viste o qué hace un padre o una madre. Yo le estoy hablando de que en este tiempo la integridad hace parte del control emocional. Hoy hay madres que quieren ser como las de 15 y las de 15, que son la generación que sigue, adoptan el mismo patrón de las mamás. Entonces yo no quiero pensar la generación que sigue cómo va a ser. Tenemos una sociedad en descontrol emocional. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora mire esto, el respeto por sí mismo. ¿Eso sale de dónde? Cuando un hijo no se respeta ni siquiera. Hoy, ¿qué estamos viendo? La tasa más alta de suicidio de los jóvenes. ¿Usted cree que qué es el suicidio? Es la falta de respeto por sí mismo. Es la falta de honra, es la falta de principios morales, de fundamentos. ¿Por qué los jóvenes se suicidan? Porque no tienen un padre, porque no tienen una madre, porque no tienen quien los ayude, porque no tienen quien les tienda una mano, porque no tienen un aliciente para vivir. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, cuando yo veo a un muchacho montado en una torre con ganas de tirarse, yo digo, ¿y dónde están los papás de este pobre muchacho? ¿Dónde están? Mire, yo le voy a contar. Por aquí hay un muchacho que yo estoy orando por él hace rato. Le voy a contar. Un muchacho joven, más joven que Alecito. Y el muchacho pasa todos los días. Ya ahí lo ha visto. Y el muchachito pasa así, vea, con la manito en los bolsillos, mirando para el suelo. Se para, piensa, habla solo, sigue derecho. Se para, piensa, habla solo, sigue derecho. Parece un entecito. Y a mí me da un dolor en el alma. Me da un dolor ver a ese muchacho. Yo sé quién es la mamá de él. Lo abandonó la mamá. Lo abandonó la mamá. Y tiene una descendencia. Ni para qué le cuento. Una descendencia que moralmente de homosexualismo. Imagine usted con una mamá que lo abandone. Y con una abuelita de dudosa reputación y sin padre. ¿Dónde va a terminar ese muchacho si no conoce a Cristo? ¿Subido en una torre o que se le tire al metro? ¿Por qué razón? Porque no tuvo una generación recta que lo instruyera, ni siquiera que lo cuidara, es más, ni siquiera quien lo valorara. Y eso que yo veo ahí caminando como un ente, es el fruto de padres que no conocen esta palabra, que no conocen lo que es integridad,
que no tienen el conocimiento de Dios. Y aún así, ¿sabe qué digo yo? Esos muchachos, para ser solos, no son malos. ¿Sabe qué está esperando esa generación? Que alguien, como usted o como yo, extienda la mano y le diga que Cristo lo ama. Para que ese muchacho tenga un aliciente en la vida. Por ejemplo, la integridad. Habla de congruencia y firmeza con las acciones. Eso es lo que no estamos viendo. Congruencia y firmeza con las acciones. O sea, hoy uno ve generaciones de padres que predican una cosa y viven otra cosa. Predican y usted los ve hablar y dando órdenes y usted dice, wow. Pero cuando usted los ve actuar, usted dice, esto no concuerda con lo que me acaba de enseñar. Con lo que viven. ¿Usted sabe qué genera eso en los hijos? Confusión, desconfianza, desasosiego. No van a querer amar el evangelio. No van a querer amar a Jesús. Porque cuando yo veo un padre que predica el evangelio, pero luego se emborracha y maldice, y unos días bendice y otros días maldice, unos días hace lo bueno y otros días peca, y entonces quiero hijos irreprensibles, irreprochables, y hasta los obligan a ir a la iglesia, y los obligan a comportarse como hipócritas. Porque eso es lo que hay en la iglesia hoy en día. Y yo sé que mucha gente se va a ofender, pero si la palabra a usted lo ofende, eso es problema suyo. Porque eso es una hipocresía que tiene que acabar, porque el Señor no quiere eso ni para usted ni para su generación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ponga atención a esto. La integridad es algo que los padres tienen que aprender hoy. Ahora, no es que usted tenga que ser al pie de la letra como dice esto, pero por lo menos usted como padre tiene que aprender a caminar. Dice, el que camina en su integridad, camina en su integridad el justo. Camina en su integridad. O sea, eso, ¿qué está diciendo el Señor? Es un camino que toma tiempo. No es si usted va a vivir esto en un día. Es que en el recorrer de la vida suya, usted tiene que aplicar todas estas cosas y aprendérselas y guardarlas en su corazón, porque va a llegar el día donde va a tener que aplicar lo que el Señor enseña. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora, para avanzar, quiero decirle lo siguiente. Escriba esto: la integridad del justo es una gloria que Dios nos otorga. Es una gloria que Dios nos otorga. La integridad del justo es una gloria que Dios nos otorga. Acompáñenme a 2 de Corintios, segundo libro de Corintios, segundo libro de Corintios 1, 12. Le voy a mostrar a usted que la integridad del justo se divide en dos partes, y le voy a dar un consejo bíblico. Entonces, mire esto, lea conmigo 2 de Corintios 1:12. 2 de Corintios 1:12. Está hablando el apóstol San Pablo. 2 de Corintios 1:12. ¿Lo encontraron? Dice, porque nuestra gloria es esta. ¿Están conmigo todos? A ver, ¿lo encontraron? Lean conmigo. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia,
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Escúcheme bien. Primero, la integridad del justo es una gloria que Dios nos otorga. Es un regalo que Dios nos da. Esa viene a través de la comunión del hombre con el Señor. La gloria de ser una persona íntegra. Ahora, escúcheme bien. Esa integridad se divide en dos. Primero, la primera parte de un hombre íntegro es el testimonio de nuestra conciencia. ¿Sabía usted que el hombre tiene una conciencia? ¿Cierto? Ahora, esa conciencia testifica. ¿Cuál es el oficio de la conciencia en el hombre? Señalar lo que es bueno y lo que es malo. Independientemente de si usted es cristiano o no, usted tiene conciencia, porque Dios se la dio. Inclusive hay gente que no quiere andar en el evangelio, entonces por su conciencia serán juzgados. Porque la conciencia le da a usted la capacidad de juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando habla la Biblia del testimonio de nuestra conciencia, Pablo dijo, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Cómo así que el testimonio de nuestra conciencia? Acompáñenme. Mire esto. Primera de Tesalonicenses 2:10. Vaya conmigo allí, verá. Primera de Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Mire lo que dice. Vosotros sois testigos y Dios también. Es lo que está diciendo Pablo. Ustedes son testigos. ¿Quiénes? Los hijos son testigos de los padres. Dios es testigo de nuestro comportamiento, de la manera como nos conducimos. Aquí Pablo está hablando de él. Él dice, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Mire, la conciencia sabe si usted se comportó bien o si usted ha hecho como padre las cosas bien o las ha hecho mal. Y la conciencia usted lo señala y lo acusa de lo que es bueno y de lo que es malo. El testimonio de nuestra conciencia. Mire lo que dice Hechos 23:1. Acompáñeme allí. Hechos 23:1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Así deberían de decir los padres. ¿Cómo? Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo debe ser la conciencia de los padres? Una buena conciencia. Debe tener una buena conciencia. El testimonio de vuestra conciencia. O sea, mire, los padres deben de acudir a su conciencia. Y su conciencia les dictamina si han sido unos buenos edificadores de su generación o unos malos edificadores de su generación.
Lo que pasa es que los padres no quieren acudir a su conciencia. Pero yo quiero decirle a los padres de hoy en día que arriba de ellos está Dios mirando sus obras. Mirando sus obras. Mirando cómo usted edifica a su siguiente generación. Pero la gente no tiene cuidado de tener un buen testimonio de su conciencia. Los padres deberían estar acudiendo conscientemente a cada actitud, a cada paso que dan, a cada palabra que dan, a cada enseñanza que dan. Si lo que yo le digo a mi hijo es congruente con lo que yo vivo, si mi manera emocional de convivir afecta o no afecta a los hijos. Mire, muchos padres no les interesa, porque ya tienen una mentalidad del mundo. ¿Y qué dice el mundo? Yo ya le di todo, ya tiene más de 18 años, que mire a ver qué va a hacer. Entonces yo le hago una pregunta a usted como padre. O sea que sus hijos necesariamente a los 18 años, solo porque usted dice que ya los crió, sus hijos ya no tienen más necesidades emocionales. Tampoco necesitan un abrazo, y tampoco necesitan un beso, y tampoco necesitan un consejo, aunque tengan 48 años. Yo le hago una pregunta: ¿usted cuántos años tiene? Y como hijo, ¿cuántas veces ha necesitado el abrazo de su papá o el abrazo de su mamá? ¿O cuántas veces ha necesitado un consejo o un hombro para llorar? ¿Lo ha necesitado o no lo ha necesitado? Sí lo hemos necesitado, aunque tengamos 48 años. ¿O no? Amén. Digan amén, digan algo. Lo hemos necesitado. ¿Cuántas veces uno como hijo no se ha sentido solo, necesitando el abrazo de papá o el abrazo de mamá? Entonces no diga que yo ya lo crié a los 18, porque si usted tiene 50 y todavía le hace falta el abrazo o el beso de su madre, entonces ¿por qué dice que ya lo crió? Porque es que los hijos tenemos sentimiento hasta el día en que nos morimos. Y aunque los padres no lo crean, nuestros ojos siempre estarán puestos en ellos hasta el día de su muerte. Nadie dijo amén. O yo lo que veo el día de los padres o el día de la madre, ¿sabe qué es? Una cantidad de gente aplacando sus conciencias. Nadie dijo amén. Yo veo que van hijos y van y sacan la pobre viejita por ahí y la desempolvan. ¿Pero por qué? ¿Por qué empolvada todo el año y al año la sacan para gastarle un almuerzo y se acuerdan de ella? Por eso es lo que usted ve cuando recogemos. ¿Qué recogemos un día las madres? Para que usted lo vea. Que se reúnen los hijos. ¿Y en qué termina la fiesta? En pleito. Siempre termina en pleito. Porque entonces la gente se emborrachan y se sacan los trapitos al sol el día que supuestamente era el día disque de la madre o disque del padre. Y hemos visto hijos matando a los padres y padres matando a los hijos. Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque no hay un testimonio de conciencia. ¿Sabe qué es lo que no tienen muchos padres? Y con todo el respeto de los que me están viendo y me están oyendo, que los padres pecan, se equivocan y encima exigen a los hijos y que sean íntegros. Y se les olvida los errores que cometieron. O sea, no tienen testimonio de conciencia. Ni siquiera se acuerdan de sus pecados. Y eso es lo más triste. Porque sabe que a lo que usted se le olvida, y lo digo, a lo que usted como padre se le olvida, sus hijos se lo recuerdan. ¿O no dice eso la Biblia? Que a sus hijos tendrás por jueces. ¿No son los hijos los jueces de los padres? ¿O acaso usted no le ha tenido que recordar a sus padres cuando van todos equivocaditos y decirle, acuérdese lo que usted sembró? ¿O no? Así es. ¿Sabe por qué? Porque no tienen testimonio de conciencia. Que deberían de vivir sin tacha, irreprensible, como dice Pablo. Miren, los padres tienen que saber cómo caminan, cómo viven, cómo hablan, cómo modelan. Si yo tuviera un hijo como el tuyo, tengo que saber cómo modelo a mi hijo,
Porque sé que lo que yo haga le estoy sembrando en su corazón. Cada paso que tú des como padre, le estás engendrando en el corazón a él dicha o infelicidad para su futuro. Dicha o infelicidad para su futuro. Usted me puede venir aquí con la Biblia, saberse todos los versículos de memoria, estar casi canonizado, como usted quiera, llorar en la adoración, saltar como manada, en alabanza, doblegarse y traer hasta los diezmos, y hasta yo le creo. Pero ¿saben dónde se ve eso reflejado? En sus hijos, en su generación después de usted, después de usted, después de usted. Diga, después de mí, después de mí, después de mí. Ahora, mírese usted. Esta es la invitación que yo le hago. Mírese usted, porque usted es el fruto de lo que sus padres le sembraron. Mírese usted. O sea, yo no puedo sacar una generación íntegra, con todo el respeto, de una generación X y de una generación Y, maligna, entre comillas, y voy a sacar un angelito. No, hombre, por respeto no digo las palabras, pero en serio, de verdad, que tenemos que ser congruentes los padres de lo que enseñamos con lo que vivimos. Nadie dijo amén. Diga amén y no me duermo. Vea, escuche bien esto. Mire lo que dice Hebreos 13:18. Lea conmigo. Hebreos 13:18. Mire lo que dice, padres. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Un padre, un hombre íntegro, tiene que orar, primeramente, porque para usted poder hacer lo que dice la Biblia, usted tiene que conocer primero la palabra y segundo orar para que Dios le dé la capacidad de tener un buen testimonio de conciencia. Mire, ¿sabe qué veo yo hoy? Con el respeto que los padres me están oyendo, una cantidad de padres llenos de remordimientos. ¿Llenos de qué? Remordimiento. Y le voy a decir en dónde está la flaqueza de los padres, que esto no lo quiere oír ningún papá, pero yo se lo voy a decir. ¿Sabe qué es? Hoy usted ve una cantidad de abuelos frustrados. Y le voy a decir por qué los abuelos son más alcahuetes con los hijos, con los nietos, que con los mismos hijos. Y le voy a decir por qué. Porque ellos quieren resarcir todo lo malo que hicieron con sus hijos. No quiere que lo sufran sus nietos. Porque el testimonio de su conciencia los azora, los persigue. Y porque la experiencia les enseñó que lo que sembraron no fue bueno, pero nunca lo dicen. Y segundo, nunca lo reconocen. Nunca. ¿O cuándo ha visto usted un papá diciéndole a un hijo: mi hijo, yo creo que yo me equivoqué, perdóneme, yo te enseñé mal, esto no es así? Yo no he visto el primer papá, ni he visto la primera mamá diciéndole: mija, yo no te enseñé a subirte la falda de esa manera. Y eso que es un decir, la falda, no va a pensar que yo me estoy aquí muriendo por cómo se visten las mujeres, no señor. Lo que estoy diciendo es eso, porque la prudencia, la decencia, el temor y la moral se la enseña una madre a una hija.
El respeto por los demás se lo enseña una madre a una hija, ¿o no? Los principios morales, ¿quién los enseña? Los padres, ¿o no? Así es. Ahora, escúchenme bien esto. Mire, lo primero que los padres tienen que hacer es orar al Señor y tener confianza, ojalá, de que usted tiene una buena conciencia y usted tenga el buen deseo de conducirse bien en todo. La conciencia siempre tiene que estar presente en un papá, de lo bueno y lo malo. Mire, yo le doy un consejo. Usted que tiene hijos, todos ustedes tienen hijos, pero si delante de alguien ustedes tienen que tener una irreprensibilidad, es delante de sus hijos. Delante de sus hijos. Yo lo invito a que algún día usted le pregunte a una persona que haya vivido el tema de quererse matar, y le aseguro que todo nace de la casa. Nace del hogar, de la casa. El testimonio de nuestra conciencia es muy importante. ¿Sabe cuál es el problema de la gente que está aún en las iglesias? Hay padres que no reconocen. Pero sí tienen una bocota así grande para criticar a los hijos. Tienen una boca así inmensa y dice, ¡ay, este muchacho! ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Y mire la sinvergüenza. ¿De dónde salió? Y abre la boca así. ¿De dónde salió? ¡Este grosero! Yo le pido el favor a los padres, en el nombre del Señor Jesucristo, que acudan a su conciencia. Porque los hijos que usted tiene, buenos o malos, con mucho respeto, son el fruto de lo que usted sembró. Así es. Eso es lo que usted hizo. Por eso usted no puede decir, ¡ay, le traigo este demonio! Por eso era que yo le decía, entonces, si el hijo es un demonio, la mamá es aliens. ¿O no? Porque si ese es el calificativo para su hijo, para la semilla suya, entienda esto. Entienda esto. El testimonio de nuestra conciencia siempre tiene que ser aplicable a la integridad de un padre. Segundo, la sencillez y la sinceridad de Dios. Mire lo que dice. Vuelvo otra vez a Corintios, allí a 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12. Mire lo que dice. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. Esta es otra cosa que tienen que tener los padres. ¿Quiere usted tener una generación feliz después de usted? Aprenda esto. La sencillez y la sinceridad de Dios. La sencillez y la sinceridad de Dios. Ahí, 2 Corintios 2:17. 2 Corintios 2:17. Estamos hablando de la sencillez y la sinceridad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Mire. 2 Corintios, ahí mismo, 2:17. Lea conmigo. Dice, pues no somos como muchos. ¿No somos como qué? Como muchos. Que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Ahora lea conmigo el otro versículo. 2 Corintios, ahí mismo, 4:2, dice, antes bien, ahí mismo, en el capítulo 4, versículo 2 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire lo que está diciendo el Señor aquí. Mire, los padres tienen que aprender estas dos palabras: la sencillez y la sinceridad de Dios. Mire, no hay lugar más que atente más contra la sinceridad de Dios que los hogares. Le voy a decir por qué. Porque simple y llanamente hay una cantidad de gente que uno ve, la hipocresía que se maneja en los hogares. O sea, es que uno va a los hogares, ahorita por pandemia no, pero cuando uno ve los hogares, uno ve, usted no ha terminado de hablar con el uno y el otro le está haciendo, vean a este, qué belleza, no hay nada más hipócrita que o sea, no hay sinceridad de Dios. Ahora, esto en los hogares impíos es normal, pero en un hogar donde se supone hay alguien que tiene conocimiento de Dios, o sea, esto es una cosa que, mejor dicho, acaba con toda la esperanza de cualquier persona que quiera creer en Jesús. Es lo único que yo les digo. Mire, la sencillez y la sinceridad de Dios. ¿Usted sabe lo que es la sencillez y la sinceridad de Dios? Sencillez, mire, primero, hay gente que primero muerta que sencilla. ¿Usted ha oído ese proverbio? Primero muerto que sencillo. ¿Lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Sí. Y así hay padres así. Primero muertos que descoloridos, dijo otro. O sea, hay papás que no le reconocen a usted nada, nada. O sea, ellos están convencidos de que son los mejores papás del mundo. ¿Y que por qué? Ah, porque me crió. Dios lo bendiga a mi papá por lo que me crió. Dios lo bendiga porque me dio ropa y me dio pan. Pero realmente yo soy lo que soy por lo que a mí me enseñaron. Yo no soy predicador porque sí. Porque yo en principio tuve un testimonio de un padre que era íntegro. De un padre que era íntegro. Pero ¿por qué un padre no puede reconocer que en algún momento falló y se salió de su integridad y que afectó a sus hijos? ¿Por qué no? Porque no hay sencillez. Y porque no hay sinceridad de Dios. Y porque medran, falsificando la palabra de Dios. Y yo lo digo con autoridad. Porque yo también lo he vivido. Medran, falsificando la palabra de Dios. Y vaya que usted le diga a un papá, y luego tú no predicas esto, ¿y por qué estás haciendo esto? Lo mandan a uno para otro lado. Pero no se lo van a reconocer. ¿Y por qué no lo reconocen? Porque no hay sinceridad de Dios en sus corazones. Porque yo falsifico la palabra. Si usted me ve aquí, hermano mío, predicando la palabra, y mañana me ves en otro lugar, tú me vas a creer. Voy a decir, bueno, pastor, luego ¿qué es lo que usted me enseña? Y hoy veo que usted hace otra cosa diferente a lo que usted me enseña. ¿Acaso usted como hijo espiritual no tiene derecho a reclamarme? ¿Sí o no? Digan amén. Tiene derecho usted a reclamarme. Si usted me ve un día con una mujer que no es la mía, o me ve en un lugar diferente al que yo debería estar, usted tiene derecho a acercarse y decir, yo soy hijo espiritual suyo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿O no? Sí. ¿Usted lo haría o no lo haría? Amén. Pues debería de hacerlo. Debería de hacerlo. Porque hay gente que medran falsificando la palabra de Dios. Y eso es lo que yo estoy viendo en miles de hogares cristianos. Y de pronto nadie me va a querer mirar ni por internet siquiera. Porque hay muchos hermanos así. Usted los ve que es que en la nube, menos aleluyas. Usted los ve
en la nube y eso predican y predican tan lindo, pero viven horrible. ¿Y sabe por qué viven horrible? Porque son falsificadores, medran falsificando la palabra de Dios, no tienen sinceridad de parte de Dios, y hablan muy lindo de Cristo, pues no viven. Nadie dijo amén. No lo viven, no lo viven. Dios está llamando a los padres. 2 Corintios 4:2. Renuncien al oculto. Padres, renuncien al oculto y a lo vergonzoso. Y usted dice, ¿por qué? Pues si usted quiere tener una generación feliz, renuncia a lo oculto y a lo vergonzoso. Hay hijos que conocen las cosas ocultas de sus papás y las tienen guardadas como una bomba. Eso es lo que los padres no saben. Las tienen guardadas como una bomba. ¿Sabe para qué? Para el día del conflicto, para el día del pleito, para el día de la defensa. Pero hable con los hijos, para que verá. Como quien dice, el día que mi mamá se me alebreste, el día que mi papá se me alebreste, yo le tengo su guardado. Nadie dijo amén. Pero así es. ¿Y cuáles son los guardados que tienen? Lo oculto y lo vergonzoso. Estoy seguro que muchos hijos se están identificando con lo que yo estoy hablando. Lo oculto y lo vergonzoso. Así que el consejo de Dios es: renuncien, padres, a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia. Y dice, ¿por qué tengo que andar como dice la Biblia? Dice, pues si usted quiere un hijo feliz después de usted, entonces enséñele con sinceridad de Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia. Mire, los padres tienen que hacer un ejercicio, es acudir, escuche esto, acuda constantemente a su conciencia de padre. Y cuando usted esté frente al pecado, tenga conciencia de saber que lo que usted haga va a afectar a sus hijos. Ahorita no porque usted está. Pongan atención a esto, padres. Porque mírelo, este versículo dice, después de sí. ¿Qué quiere decir? El día que usted falte, ¿sabe quién va a sufrir? Su hijo. Y usted no va a estar para defenderlo. Por eso dice, después de sí, generación después de sí. Yo no quiero saber el día que se muera Genia, que se muera John. Ahí es donde va a salir a flote lo que se le sembró a Alex. Ahí es donde vamos a saber si él es un hombre recto, íntegro, y sabemos lo que aprendió, si aprendió las mañas, si aprendió lo bueno o aprendió lo malo. Y no va a haber quien lo defienda, y no va a haber quien pelee por él. Y si es un hombre infeliz, tal vez se va a suicidar, termina suicidándose. Pero si es un hombre feliz, va a terminar honrando y glorificando el nombre del Señor, y nunca jamás va a pensar en matarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, padres, anote esta, se la regalo. Los hijos no se crían con sabiduría humana, porque eso es lo que están haciendo los padres hoy. O sea, enseñándonos a nosotros como los padres de ellos los enseñaron a ellos. Entonces, cuando usted tiene un hijo y es creyente, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque usted tiene unos parámetros escritos en la Biblia para que usted críe sus hijos. Es así de simple. Ahora, no escriba, padres, los hijos no se edifican con sabiduría humana. 2 Corintios 1, 17. 2 Corintios 1, 17. Mire lo que dice. Pablo está hablando aquí y dice, ¿están conmigo? 2 Corintios 1, 17 dice,
Mire, padres, leas esto como si usted lo estuviera leyendo para usted. Así que al proponerme esto, usted quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido, ¿qué? Sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mire, aquí está hablando Pablo, un padre espiritual, a sus hijos Silvano y Timoteo, y a la iglesia de Corinto. Pero escúcheme bien, allí es un padre espiritual, pero mire, ¿qué es lo que nos enseña? Que los hijos no se edifican con sabiduría humana, sino con el poder de la palabra de Dios. Y él dice, mire, la carne, o sea, la humanidad, los hombres en su carne, dice, así que al proponerme esto, ¿qué? Vamos a ponerlo en este plano, al proponerme a criar un hijo, a edificar un hijo, a construir en un hijo, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Entonces mire lo que está diciendo él. Cuando los hombres edifican o construyen un hijo con sabiduría humana, lo único que hacen es las cosas, uno, a la ligera, y dos, producen duda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que está pasando en muchos hogares. Usted no puede edificar a sus hijos bajo los parámetros del mundo, sino bajo los parámetros divinos. Y los parámetros divinos enseñan que en el Señor las promesas son sí y amén. O sea, lo que le estoy queriendo decir es lo siguiente. Cada padre tiene que saber que todo lo que haga en su humanidad afecta para confusión a sus hijos. ¿Por qué? Porque usted lo hizo en su carne. Porque usted en su carne dijo, ah no, yo ya lo crié, que vea a ver cómo sale adelante, que vea a ver, y usted lo construye a él o edifica a sus hijos como a usted lo edificaron. Si a usted lo maltrataron y no lo amaron, usted trata a sus hijos con maltrato y desamor. Si a usted no lo perdonaron y lo frustraron, usted esa misma frustración se la va a transmitir a sus hijos. Y usted que está generando en ellos, mire, los hijos no dicen nada. Yo tengo jóvenes aquí. Mire, es más fácil sacarle una palabra a quién sabe quién que a que Alecito le diga algo, o a que Juan Esteban le manifieste algo, o que Karim diga algo. Pero yo sé que ellos tienen mucho que decir. Los hijos tienen mucho que decir, demasiado que decir. Y mire, y ellos guardan, y guardan, y guardan, y guardan. Pero nunca un hijo le va a venir a decir a usted, muy pocas veces, más si es un adolescente. Los padres tienen que saber esto. Nunca van a venir a decirle lo que siente. Lo que sí sé es que ellos recogen y guardan. Recogen y guardan. Entonces mire lo que dice aquí. Los padres no pueden edificar a los hijos con ligereza, ni edificarlos en su propia carne. ¿Por qué? Porque van a generar en ellos sí y no. ¿Qué es un sí? Que un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Y cuando usted tiene una generación de padres que un día es sí y mañana es no, y un día es sí, hoy sí somos, mañana no somos, entonces ¿qué va a generar en ellos? Confusión, indecisión. ¿Y qué estamos levantando? Una generación que no tiene un sí. Entonces Pablo decía, mire lo que él decía, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. O sea, sí en Él, sí en el Señor, sí. O sea, lo que viene cuando usted construye bajo los parámetros divinos, las promesas de Dios son para sus hijos sí en el Señor, sí en el Señor, sí en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Ok, listo.
Entonces los hijos no se edifican con sabiduría humana. En 1 Corintios 2, 4, 5, rápidamente para terminar. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y 1 Corintios 2:13, ahí mismo dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? El Señor está diciendo, mire, hoy, para edificar a los hijos de hoy, a la generación de hoy, no basta simplemente criarlos como usted y yo nos criaron, sino que usted tiene que criarlos no con palabras. Mire, porque es que hoy en día se está viendo qué generación de padres que aún enseñan es que la palabra a sus hijos, o sea, predican la palabra, pero esa palabra es persuasiva, de humana sabiduría. Pero hoy, mire, estos muchachos necesitan más que una bonita palabra, sino que necesitan la manifestación y el poder de Dios. Y le voy a decir algo que nadie quiere oír, es esto. Escuchen bien esto. Mire, nada va a pasar en estos hijos a menos que ellos no tengan estorbo para que el poder de Dios se manifieste en ellos. Nosotros como pastores oramos por sus hijos, pero sus hijos no cambiarán hasta que ellos no vean un testimonio irreprensible en sus padres, porque eso que ellos tienen en el corazón es la tranca que los impide para una llenura del Espíritu Santo. Por eso ellos oran y no sienten nada. Por ello ellos buscan a Dios y no son bautizados con el Espíritu Santo, porque sus corazones y sus almas están estorbadas por una mala reputación de sus padres, por una mala enseñanza y una mala crianza de sus padres. Eso es lo que está estorbando a la mayoría de jóvenes en este tiempo. Palabras bonitas, muchos padres tienen palabras bonitas, pero cuando usted mira sus actos son contrarios a lo que predican. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y Él está diciendo, no enseña a sus hijos con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Un padre entendido está recibiendo esta palabra y está clamando al Señor para pedir perdón, para arrepentirse de lo oculto y de lo vergonzoso, para tomar conciencia de su pecado y para que Dios le esté dando la oportunidad a cada uno de los padres que me están oyendo de que se arrepientan y empiecen a edificar una generación bendita, una generación feliz. Ahora, termino diciendo esto. La recompensa. Hijos dichosos después de él. ¿Cuántos quieren tener hijos dichosos después de ustedes? O sea, ¿cuántos quieren que cuando ustedes mueran sus hijos queden bien? Pero bien contentos. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes padres. ¿Cuántos se alegran cuando ven un hijo feliz? ¿Ah? ¿Se alegran o no se alegran? Es que no hay nada más hermoso que ver un hijo feliz, realizado. ¿O no? O sea, pero quiere que le diga una cosa. Hay padres que no se alegran de ver a sus hijos realizados. Tristemente se los digo. Hay padres que no quieren ver a sus hijos realizados. Porque esa es la generación de padres que estamos viendo hoy. Padres egoístas, padres altivos, padres orgullosos, padres prepotentes, que como ellos son padres frustrados, no quieren ver a sus hijos salir adelante, son egoístas, egocéntricos. Padres que dicen, ahora en adelante solo voy a pensar en mí, solo para mí. ¿En dónde se ha visto que un padre piense así? Esa es la generación de padres que estamos viendo hoy. Y lo peor, hay generación de padres, yo digo, que se vea en el mundo o allí venga, pero que se vea en un cristiano es lo peor que puede pasar. Ahora escúcheme bien.
El salmista David, ¿cuántos se acuerdan del rey David? El rey David. Mire, sepa y entienda lo siguiente. Todo lo que usted haga en la crianza de sus hijos lo va a afectar aún después de que usted fallezca. Aún después. Los hijos quedamos marcados. Y eso es lo que los padres deben de entender. Los padres tienen que entender que los hijos quedamos marcados con las actitudes de nuestros padres. Marcados, pero para toda la vida. Y una mala actitud de un padre, un golpe, una mala palabra de un padre, marca a un hijo para toda la vida. Un abuso marca a un hijo para toda la vida. David dijo en el Salmo 112, dijo, en el Salmo, 37, 26 antes. Salmo 37, 26. Desde el 25. 37, 25. Mire, estas palabras las dijo el salmista David. Tremendas palabras. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para... ¿Es para qué? Bendición. ¿Es para qué? Bendición. Mire, levante conmigo una mano al cielo y diga, mi descendencia Mi descendencia es es para bendición. Para bendición. Dígalo más duro, mi descendencia es para bendición. Baje la mano ahora, mire esto. David, mire lo que dijo David. David dijo, joven fui, y ya está viejo David. Y dice, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pare ahí, ponga atención a esto. Cuando usted ve a un mendigo en la calle pidiendo pan, ¿cuántos mendigos ve usted en la calle? En Medellín abundan los mendigos pidiendo pan. David dijo, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado. Oiga, no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado. No he visto un justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. Cuando un hombre es justo, sus hijos no están en desamparo. Porque ese padre, que tuvo un padre sabio, que edificó, que construyó, que bendijo, que dejó herencia, que le dio vivienda a sus hijos, que vela por sus hijos hasta el último día. Yo admiro a esos padres que velan por sus hijos desde el día en que nacen hasta el día en que mueren, y no terminan a los 18 la crianza. Escuche bien esto. No he visto justo desamparado. Si yo veo un hijo mendigando en la calle, es porque tuvo un padre injusto. Y eso lo dice la Biblia. Porque los padres injustos hacen que haya una descendencia que mendigue pan. No tiene, si usted es un padre justo, no tiene por qué usted tener hijos limoneándole a nadie. Si usted es un hombre justo, dígame. Si usted es un hombre justo y su hijo necesita, ayúdelo, porque usted es el papá. Pero es que mi hijo no es cristiano, es impío. Ayúdelo, es su hijo, es su sangre.
Ayúdelo. Porque usted es el papá. Porque la sangre jala. ¿O usted quiere ver un hijo infeliz? Ahora, hay padres infelices que están criando generaciones infelices. Porque es que como a ellos nunca los ayudaron, ellos no van a ayudar a sus hijos. Porque están haciendo lo mismo que sus padres hicieron con ellos. Es así de simple. Y el salmista dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. La descendencia de un justo nunca mendigará pan, nunca mendigará pan, nunca mendigará pan. Nunca mendigará pan. Y su descendencia es para bendición. ¿Su descendencia qué? Es para bendición. Entonces, amados hermanos, concluimos diciendo lo que dice el Salmo 112. Si quiere, póngase de pie, lo leemos. Yo se lo leo, usted no tiene que leerlo. Salmo 112, porque este es el cierre de esta enseñanza. Colóquese de pie, ponga atención a lo que yo le voy a decir. 112. Terminamos con este salmo precioso de parte de Dios. (112:1). Mire qué lindo este salmo. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos aquí temen al Señor? Si usted está aquí es porque usted es temeroso. Si usted no fuera temeroso, usted no estaba aquí. Aquí no está hablando si usted es pecador o se ha equivocado. Mire, Dios cuando le habla a uno de sus errores es porque lo quiere levantar y lo quiere corregir. Y si usted es humilde, recibe la palabra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y aquí hay gente que teme, y yo sé que muchos de los que me están oyendo temen a Dios. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y en sus mandamientos, padres, es una herramienta. Los mandamientos de Dios, usted debe deleitarse en ellos. Mire, ¿qué es deleitarse? No es lo mismo cuando usted se come una comida y se la traga y no le supo a nada. Pero cuando usted está en su casa y le sirven el huevito con arroz rico, alientico, y usted tiene hambre y se lo come así, y usted se lo deleita y usted lo saborea y le va, y usted queda satisfecho. Eso se llama deleitarse. Usted lo saborea. Así es el mandamiento. Si usted deleita la palabra, se deleita en ella. Versículo 2, ¿sabe qué dice? Y en sus mandamientos dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea que esto, en vez de ser una ofensa para usted, debe ser un deleite para usted. El que Dios nos esté llamando a esta palabra tiene que ser un deleite para nosotros. Versículo 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra. ¿No quiere usted que su descendencia sea poderosa? Mire, la mejor herencia que usted le puede dejar a Ismael, la mejor herencia que los padres le pueden dejar a los hijos, ¿sabes qué es? Mire, no es lo terrenal, es esto, vea, esto. Enseña a su hijo desde ahorita a que coja la Biblia, a que usted ore con él, a que usted le enseñe el temor de Jehová, y su hijo será una descendencia poderosa mientras tenga temor de Dios. Será una descendencia poderosa. Y dice: la generación de los rectos será bendita. O sea, no es ni siquiera por la plata que usted invierta, es por la integridad que usted maneje, que la generación suya será bendita. Bienes y riquezas habrán en su casa. Bienes y riquezas.
¿En dónde? Ahí no dice en el que trabaja incansablemente para traer todo, no. Dice en el que se deleita en gran manera en los mandamientos de Jehová. Bienes y riqueza habrá en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el día que tu papá mueras, tu generación va a seguir lo que tú le enseñaste. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien. No se le olvide esto. Termino diciendo esto. Justo es quien lleva una vida sin tacha, y dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez. Termino diciendo, los justos caminan con integridad, y benditos los hijos que siguen sus pasos. Padres, no se les olvide que usted tiene una generación que lo sigue, que va a quedar después de usted, y que todo lo bueno y lo malo que usted haga va a ser de la felicidad de su hijo después de usted, o lo va a hacer infeliz después de usted. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Incline su rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos y en la tierra, levante conmigo su mano al Señor y digan conmigo: Señor, en esta mañana he oído tu palabra es verdad y es vida para mí. Como padre, dígale: Señor, hoy he entendido, hoy me arrepiento de lo oculto, de lo vergonzoso. Reconozco con sencillez que yo como padre he pecado contra el cielo y contra ti. Dígale: Señor, yo me arrepiento de todo lo malo, de todas mis maldades, de todas mis iniquidades, y le pido al Señor que por la sangre de Jesucristo me otorgue el perdón de los pecados. Dígale: Señor, ayúdame a tener un buen testimonio de conciencia. Dame un corazón sencillo y humilde. Ayúdame a edificar mis hijos, no con sabiduría humana, sino con el poder de